La vida se asemeja a un río que fluye sin cesar, siempre en movimiento, pero a menudo nos aferramos a las piedras que se encuentran en su camino, confundiendo la quietud con la seguridad. Nos aferramos a recuerdos de lo que ya no tiene cabida, a personas que han partido, a momentos que se han disuelto en la tela del pasado. Sin embargo, el sufrimiento no surge porque la vida sea injusta, sino porque nos negamos a seguir su curso. La verdadera fuerza no reside en resistir, sino en aceptar lo que es. Avanzar no implica abandonar, sino reconocer que todo en esta existencia es transitorio, efímero, como el viento que acaricia las hojas de los árboles. Mientras más intentamos aferrarnos, más se nos escapa entre los dedos, porque la vida no fue pensada para ser controlada. El dolor solo surge cuando luchamos contra este flujo natural, como si fuéramos capaces de detener el avance de las mareas o de exigir que el sol salga solo cuando estemos listos para enfrentarlo. La fuerza verdadera no se encuentra en endurecerse contra la vida, sino en abrazar su constante cambio sin temor. La mente, en su afán de encontrar seguridad, se aferra a lo que conoce, pero la seguridad es una ilusión. No hay nada a lo que aferrarse, excepto al momento presente, y ni siquiera eso permanece cuando intentamos definirlo. Cuando comprendemos esto, dejamos de resistirnos al flujo y descubrimos que el acto de seguir adelante no es algo que debemos forzar, simplemente sucede. No es necesario obligarnos a olvidar, ni suprimir lo que sentimos. En su lugar, debemos observar, permitir y ver cómo se desarrolla naturalmente el siguiente capítulo de nuestra vida. El pasado no nos retiene, somos nosotros quienes nos aferramos a él. Déjalo ir, no como un acto de voluntad, sino como una comprensión profunda de que no hay nada real a lo que aferrarse. El río no lamenta las piedras que han quedado atrás, simplemente sigue su curso, y la vida avanza con la misma fluidez. A menudo, como seres humanos, nos encontramos atrapados, aferrándonos a cosas que nunca debieron quedarse con nosotros. Nos resistimos al curso natural de la vida, tratando de detener el tiempo, aferrándonos al pasado como si pudiera permanecer inmóvil. Y, al hacerlo, generamos sufrimiento donde no lo habría. El cambio es lo único que podemos esperar con certeza, sin embargo, le tememos. Anhelamos estabilidad, algo a lo que sujetarnos, un sentido de permanencia en un mundo que se encuentra en constante transformación. Pero este deseo de estabilidad es precisamente la raíz de mucho de nuestro sufrimiento. Somos como viajeros que intentan construir una casa en un tren en movimiento, olvidando que el viaje en sí mismo es lo único real. No importa cuán fuerte sea nuestro deseo de que las cosas permanezcan iguales, la vida continúa, con o sin nuestro permiso. Las estaciones cambian sin esfuerzo, el sol siempre se pone y vuelve a salir, y las mareas siguen el ritmo natural de la luna. Nada en la naturaleza se resiste al cambio, y, sin embargo, nosotros nos empeñamos en luchar contra él, como si estuviéramos desconectados de las mismas fuerzas que nos dieron vida. Imagina aferrarte a una cuerda que te están arrebatando. Cuanto más la aprietas, más dolor sientes. Pero, en el momento en que dejas ir esa cuerda, el sufrimiento desaparece. La vida es de la misma manera. El sufrimiento no proviene del cambio, sino de nuestra resistencia a él. Al darnos cuenta de esto, entendemos que la verdadera libertad no se encuentra en el control, sino en la rendición. Rendirse no es rendirse en el sentido de rendirnos, sino confiar. Es comprender que la vida no te sucede a ti, sino que sucede a través de ti. Todo lo que se va está creando espacio para lo nuevo, cada final es un nuevo comienzo disfrazado. Cuando dejas de luchar contra la corriente, no te ahogas, sino que eres llevado suavemente hacia donde debes estar. La mente tiende a aferrarse a lo familiar, a crear apegos a experiencias, personas e identidades, convencida de que estas son las que definen quiénes somos. Tememos que, sin ellas, nos perderemos. Pero, ¿quién eras antes de que esas cosas entraran en tu vida? ¿Y quién serás después de que se hayan ido? La verdad es que no estamos definidos por lo que a lo que nos aferramos. Somos la conciencia que observa todo, la presencia constante bajo las circunstancias cambiantes de la vida. Cuando aceptas que la vida es un flujo continuo, dejas de ver el cambio como una amenaza. Ya no temes la pérdida, porque comprendes que nada se pierde realmente, todo se transforma.
El amor que una vez tuviste, los momentos de felicidad, las personas que llegaron y partieron, siguen existiendo, no de la forma en que esperas, sino como estaban destinadas a estar en tu vida. Llevan su esencia dentro de ti, entretejida en el tejido de tu ser. Observa la naturaleza. Un río no lamenta el agua que ha dejado atrás, un árbol no llora por las hojas que se caen en otoño. Todo sigue su curso natural, y por eso prospera. Si la naturaleza puede abrazar la impermanencia con tanta gracia, ¿por qué luchamos nosotros contra ella? ¿Por qué nos causamos sufrimiento por cosas que nunca debieron ser permanentes? Cuanto más te alineas con el ritmo de la vida, más en paz te vuelves. Dejas de aferrarte al pasado y comienzas a dar la bienvenida al presente. Dejas de temer al futuro porque confías en que la vida sabe exactamente hacia dónde te lleva. Y en esa confianza, encuentras tu verdadera fuerza. No en la resistencia, sino en la aceptación. La mayor libertad llega cuando comprendes que no necesitas controlar todo, no tienes que luchar contra la corriente. La vida no te pide que te enfrentes a ella, te pide que fluyas. Déjalo ir, y observa cuán fácilmente la vida te lleva hacia adelante. La fuerza, a menudo, es malinterpretada. Muchos creen que se trata de mantenerse firme, resistir, luchar, negarse a ceder bajo presión. Sin embargo, la verdadera fuerza no está en la resistencia, sino en la rendición. No en el sentido de rendirse, sino en la voluntad de confiar en el desarrollo de la vida sin temor. La fuerza no es endurecerse para evitar el dolor, sino permanecer abierto a pesar de él. Cuando una puerta se cierra, cuando un sueño se desmorona, es común que el impulso inmediato sea resistir, aferrarse, luchar contra lo que parece inevitable. Esto sucede porque la mente humana busca seguridad y, erróneamente, cree que esa seguridad se encuentra en lo conocido, en lo familiar. Sin embargo, la verdadera estabilidad no proviene de aferrarse a lo que fue, sino de confiar en que, pase lo que pase, todo estará bien. Imagina un árbol erguido en medio de una tormenta. Un árbol rígido, que se niega a ceder ante el viento, es el primero en romperse cuando la fuerza del viento se intensifica. En cambio, un árbol que se adapta al viento, que se dobla y se balancea sin luchar contra la tormenta, permanece en pie. Esta es la verdadera fortaleza, no la terquedad ni la resistencia, sino la flexibilidad, la capacidad de ajustarse y fluir con los cambios que se presentan. Ser fuerte es aceptar la incertidumbre, dar un paso hacia lo desconocido incluso cuando el camino no está completamente claro. Implica soltar la necesidad de controlar todo y confiar en que la vida te llevará exactamente a donde necesitas estar. Esto no quiere decir que no debas actuar. Más bien, significa dejar de aferrarte a cosas que ya no son para ti, significa dejar de forzar situaciones que ya están cambiando. El control es solo una ilusión. No puedes hacer que las personas se queden cuando desean partir, no puedes forzar que los eventos se desarrollen según tus expectativas. No puedes detener el paso del tiempo ni reescribir el pasado, y sin embargo, gran parte de nuestro sufrimiento proviene de intentar hacer precisamente eso. Muchas personas pasan años tratando de arreglar lo que no estaba destinado a ser arreglado, aferrándose a lo que estaba destinado a transformarse, resistiendo lo que ya sucedió. Las personas más fuertes no son las que luchan contra la vida, sino aquellas que se mueven con ella, que confían en que cuando algo se va, está haciendo espacio para algo nuevo. Ellas no ven los finales como pérdidas, sino como transiciones. Entienden que solo porque algo fue significativo en un momento de sus vidas, no necesariamente está destinado a durar para siempre. Esto no es un proceso fácil. La mente está profundamente condicionada a buscar el control, a querer prever y asegurar los resultados. Pero cuanto más intentas controlar, más sufrimiento creas. La verdadera fuerza surge de la comprensión de que no necesitas controlar todo, de que no estás destinado a hacerlo. La vida sabe mucho mejor que tú lo que es mejor para ti. Piensa en el océano, una ola no intenta aferrarse a sí misma, ni resiste su ascenso y caída, simplemente se mueve de la forma en que debe hacerlo. No teme su desaparición porque entiende que es parte de algo mucho más grande que ella. Rendirse no es ceder en el sentido de rendirse ante la derrota, sino confiar. Es decir, tal vez no entiendo por qué está sucediendo esto, pero confío en que me está llevando a un lugar importante.
Es soltar la necesidad de saber todo de antemano, dar un paso hacia lo desconocido con un corazón abierto en lugar de uno cerrado y temeroso. La verdadera fuerza no consiste en aferrarse al dolor ni en negar su existencia. Se trata de permitirte sentir, de lamentar, de liberar, luego, de seguir adelante. Se trata de saber, con certeza, que pase lo que pase, estarás bien, que ninguna experiencia te define, que ningún final es el final de tu ser. La gente teme dejar ir porque cree que significa perder algo valioso. Sin embargo, en realidad, dejar ir solo es doloroso cuando nos resistimos. Cuando lo abrazamos, descubrimos que es simplemente la apertura de una nueva puerta. Cuanto más te entregas al flujo de la vida, más ligero te vuelves. Dejas de cargar con pesos que no te pertenecen, dejas de intentar controlar cosas que nunca debieron ser controladas. Y en esa ligereza, descubres una fuerza que no se puede derribar. La verdadera fortaleza no está en la resistencia, sino en la tranquila confianza de que, pase lo que pase, estás exactamente donde necesitas estar. Está en la comprensión profunda de que la vida no está en tu contra, sino que siempre trabaja para tu bien. Cuando entiendes esto, ya no temes al cambio, sino que lo recibes con los brazos abiertos. Dejar ir no es un esfuerzo, no es una lucha, no es algo que se debe forzar hasta ganar. Es un proceso que sucede naturalmente cuando dejas de aferrarte tan firmemente a lo que ya no te pertenece. La mente, sin embargo, adora el control. Nos convence de que debemos seguir adelante con esfuerzo, de que debemos hacer todo lo posible para olvidar, como si de alguna manera debiéramos hacer las paces con el pasado mediante la fuerza. Pero la verdad es que cuanto más intentas soltar algo, más refuerzas el apego a ello. Piensa en un puño cerrado. Si quieres soltar lo que estás sosteniendo, no debes forzar los dedos a abrirse uno por uno. En lugar de eso, simplemente deja de apretar, y tu mano se relajará por sí sola. Soltar es lo mismo, no se trata de alejar lo que tienes, sino de dejar de aferrarte a ello. La lucha nunca es con lo que intentas soltar, sino con tu propio apego. El problema es que la mente se adhiere a lo que es familiar, aunque no sea beneficioso para ti. Se aferra al dolor, no porque le guste sufrir, sino porque lo conocido, aunque doloroso, le da una sensación de seguridad. Se agarra a viejas identidades, a relaciones pasadas, a heridas que han quedado marcadas, porque éstas se han convertido en parte de la historia que nos contamos a nosotros mismos. Si esas cosas desaparecen, la mente se pregunta, ¿quién soy yo sin esto? ¿Qué queda de mí cuando esto ya no está? Pero tú no eres las cosas a las que te aferras. No eres tu pasado, ni tu dolor, ni tus apegos. Cuanto más te identifiques con ellos, más difícil será liberarte. El momento en que dejas de verlos como parte de ti mismo, notarás que comienzan a desvanecerse por sí solos. Observa el cielo, cuando las nubes pasan, no luchan por quedarse. Se mueven, cambian de forma, fluyen sin resistencia. El cielo no intenta retenerlas, ni las persigue una vez que se han ido. Permite que todo venga y se vaya sin apego. Tú eres el cielo, pero la mente te convence de que eres las nubes. Te dice que eres tus emociones, tus pensamientos, tus experiencias, y entonces te aferras a ellos creyendo que te definen. Pero, al igual que el cielo nunca es dañado por las tormentas que lo atraviesan, tú tampoco lo eres por lo que sucede en tu vida. No eres definido por lo que has vivido ni por las experiencias que has dejado atrás. El pasado solo permanece presente en tu mente, pero una vez dejas de alimentarlo, se desvanece. Una de las razones por las cuales es tan difícil soltar ciertas experiencias es que, a menudo, no es el dolor lo que te mantiene atado, sino tu relación con él. Cuando algo te hiere, tu mente tiende a revisarlo una y otra vez. Revives conversaciones, vuelves a ver escenas y buscas respuestas, creyendo que al aferrarte a esos recuerdos, de alguna manera podrás cambiar lo que sucedió. Piensas que en el análisis y la repetición encontrarás un cierre, pero esto solo refuerza el apego, al no permitir que el dolor fluya a través de ti. En lugar de dejar que las emociones sigan su curso natural, te resistes a ellas, las reprimís, las analizas, temiendo cualquier cosa menos simplemente dejarlas ser. Al intentar controlarlas, solo prolongas su duración y su impacto. Imagina las emociones como las olas del mar. Cuando una ola se levanta, no intentas detenerla, ni congelarla en su lugar, ni luchar contra ella.
La dejas subir y caer por su cuenta. Si intentaras aferrarte a la ola, solo generarías turbulencia. Lo mismo ocurre con las emociones. Cuando las dejas ir sin oponerles resistencia, pierden su poder sobre ti. Seguir adelante no requiere fuerza, requiere presencia. Requiere estar plenamente en el momento, no en un lugar al que desearías haber llegado. Cuanto más te involucras con el ahora, menos el pasado puede gobernar tu vida. Dejas de vivir a través de los lentes de lo que fue y comienzas a ver la vida tal y como es, en este mismo instante. Entonces te das cuenta de que nunca estuviste realmente estancado, solo estabas mirando en la dirección equivocada. Muchos temen dejar ir porque creen que es un esfuerzo, algo que deben hacer activamente. Pero dejar ir, al igual que quedarse dormido, no es algo que puedas forzar. Sucede cuando dejas de intentar, cuando dejas de aferrarte. En el momento en que dejas de alimentar lo que ya se ha ido, la liberación ocurre de manera natural. Piensa en cómo caen las hojas de los árboles en otoño. El árbol no les exige caer, simplemente deja de nutrirlas y se desprenden por sí solas. No hay resistencia ni lucha. El árbol no se lamenta ni trata de pegarlas de nuevo. Acepta que su ciclo ha terminado y sigue creciendo cuando llegue el momento adecuado. Lo mismo ocurre contigo. Lo que debe irse se irá, lo que debe quedarse se quedará. Tu única tarea es confiar en el proceso, dejar que las cosas se muevan como deben, y comprender que, al igual que un árbol no se pierde a sí mismo al soltar sus hojas, tú no te pierdes a ti mismo cuando dejas ir lo que ya no te sirve. Seguir adelante no es forzarse a sentir algo diferente ni apresurar la curación. Se trata de dejar de resistir el flujo natural de la vida. Comprender que nada verdadero se pierde, que cada experiencia deja su huella, te ha moldeado de la forma en que debía hacerlo. No necesitas seguir cargando con todo para demostrar que valió la pena. Dejar ir no es una cuestión de fuerza de voluntad, sino de conciencia. En el momento en que ves que eres tú quien se mantiene atado, también te das cuenta de que tienes la llave de tu propia libertad. No necesitas forzarte a seguir adelante, solo dejar de aferrarte a lo que ya no te pertenece. El tiempo por sí solo no cura. No es el paso del tiempo lo que alivia las heridas, sino lo que eliges hacer con él. El tiempo simplemente pasa, indiferente a si te aferras o te dejas ir. Si sufres o encuentras paz, el tiempo solo sirve como el espacio donde puede ocurrir la sanación, siempre y cuando lo permitas. El verdadero sanador es la presencia. La curación comienza cuando dejas de resistirte a lo que es, cuando dejas de revivir el pasado o anticipar el futuro, cuando finalmente descansas en lo que es real en este momento. Entonces creas el espacio necesario para que las heridas se disuelvan. Pero la mente no está contenta en el presente, se aferra a historias, recuerdos e identidades relacionadas con experiencias pasadas. Se proyecta hacia el futuro, preocupándose por lo que vendrá, aferrándose a lo que se ha perdido, y así sufrimos. No porque el tiempo sea demasiado lento, sino porque nunca estamos verdaderamente aquí. Imagina a una persona caminando todos los días con una mochila llena de piedras, creyendo que algún día desaparecerá por sí sola. Pero el tiempo no vacía la mochila. Si la persona no hace nada, llevará su carga durante años. Solo cuando se detiene, abre la mochila y comienza a quitar las piedras, la carga se aligera. Esto es lo que significa sanar. No es algo que suceda automáticamente con el paso de los días, sino algo que se hace con conciencia, enfrentando lo que te pesa y soltándolo poco a poco. El dolor persiste porque la mente lo repite. Si dejas de contarte las mismas historias, de revivir los mismos momentos y de alimentar las mismas emociones, descubrirás que el dolor ya no se aferra a ti. No es la fuerza la que te mueve hacia adelante, es tu disposición a dejar de repetir viejos patrones. El verdadero problema no es el pasado ni lo que has vivido, sino tu identificación con esos momentos. No eres el dolor que has experimentado, no eres tu sufrimiento ni tus fracasos. Si te identificas con ellos, se convierten en una prisión de la que es difícil salir. La puerta siempre está abierta, pero para poder salir, necesitas dejar ir la ilusión de que eres lo que te ha pasado. El cuerpo se cura naturalmente cuando se dan las condiciones adecuadas. Si dejas de hurgar en la herida, ésta se cerrará por sí sola. Lo mismo ocurre con las heridas emocionales. No necesitas forzarte a sanar.
Solo necesitas dejar de interferir con el proceso. El tiempo no es lo que te cura, sino tu voluntad de soltar. La gente espera que el tiempo los cure, pero sigue alimentando su sufrimiento. Se definen a sí mismos por su dolor, esperando que el cierre llegue desde afuera. Pero el cierre no llega de ninguna disculpa ni de una explicación externa. Solo llega cuando decides dejar de buscarlo. Nada externo puede ofrecerte el cierre que solo tú mismo puedes dar. La curación ocurre cuando ves con claridad que no estás atado a nada. No eres prisionero del pasado, a menos que elijas serlo. Cuando dejas de identificarte con lo que te lastimó, pierdes el control que el dolor tiene sobre ti. Considera un río. El río no se resiste a su flujo, no se aferra al agua que ya ha pasado a través de él. No dice, esta agua estaba aquí antes, debo quedarme con ella. Simplemente permite que todo fluya, y por eso siempre se mantiene fresco y vivo. Así eres tú. Estás diseñado para fluir, no para quedarte estancado en viejas emociones o repetir los mismos dolores una y otra vez. La curación no se trata de olvidar lo que sucedió, sino de ver las cosas con claridad. Se trata de dejar de aferrarse a ellas, de comprender que nada en la vida es permanente, que todo está en constante movimiento, incluso tú. Cuanto más aceptas esto, menos sufres. No existe un cronograma fijo para la curación ni una forma correcta de avanzar. La idea de que debes superarlo en un tiempo determinado es solo una construcción humana. La curación no es lineal. Algunos días te sentirás más ligero, otros días el peso regresará. Esto no significa que estés fallando. Simplemente significa que estás en movimiento, aprendiendo y creciendo. El error que cometen muchos es creer que sanar significa no volver a sentir dolor. Pero la verdadera sanación no se trata de eliminar el malestar, se trata de dejar de ser controlado por él. Se trata de permitir que los sentimientos suban y bajen sin resistirlos, sabiendo que no te definen. Un día despertarás y te darás cuenta de que algo que antes te consumía ahora se siente distante, casi como un recuerdo lejano. No es porque el tiempo haya pasado, sino porque tú, en algún momento, dejaste de alimentarlo. No tienes que apresurar la sanación, solo necesitas confiar en que, al igual que una herida se cierra cuando no se la toca, tú también estás diseñado para avanzar naturalmente. Lo único que te mantiene en el mismo lugar es la creencia de que estás estancado. Cuando comprendas que el movimiento es parte de tu naturaleza, te darás cuenta de que nunca estuviste realmente atrapado. En la vida, solemos aferrarnos a las experiencias pasadas, a los recuerdos y a las emociones que nos han marcado. Es fácil caer en la trampa de pensar que, al mantener estas vivencias en nuestra mente, de alguna manera seguimos conectados con ellas. Pero, en realidad, esa conexión es solo una ilusión que nos impide avanzar. Mientras más nos aferramos al pasado, más nos limitamos y nos impedimos disfrutar del presente, que es lo único que realmente tenemos. Cada momento que pasa es una oportunidad para renacer, para dejar ir lo que ya no sirve y para crear un nuevo camino. Sin embargo, para hacerlo, necesitamos tener el coraje de soltar lo que nos pesa. El proceso de liberación comienza con la aceptación de que no controlamos todo lo que sucede en nuestras vidas. No podemos evitar que ciertas experiencias lleguen a nosotros, pero sí tenemos el poder de decidir cómo responder a ellas. El dolor, las pérdidas, las decepciones y los fracasos son inevitables, pero lo que realmente importa es lo que elegimos hacer con esos momentos. No somos víctimas de nuestras circunstancias, sino que somos los arquitectos de nuestra propia paz interior. Cada emoción, por difícil que sea, tiene algo que enseñarnos, si estamos dispuestos a escucharla sin juzgarla. A menudo, nos encontramos atrapados en patrones de pensamiento que nos mantienen en un ciclo constante de sufrimiento. La mente tiende a revivir lo que ha sucedido una y otra vez, buscando respuestas que no existen. Creemos que, al pensar más sobre algo, encontraremos una solución, pero lo único que conseguimos es profundizar el dolor. La mente, al no poder cambiar el pasado, crea historias y narrativas que perpetúan el sufrimiento. Nos contamos a nosotros mismos que no hemos superado algo, que no podemos avanzar, que no somos lo suficientemente fuertes para dejar ir. Pero estas historias son solo eso, historias. No son la verdad absoluta.
La verdad es que, en el momento en que decidimos soltar, en el momento en que dejamos de aferrarnos a esas narrativas, encontramos una nueva libertad. El sufrimiento se convierte en una carga cuando nos identificamos con él. Nos vemos a nosotros mismos como víctimas de nuestras experiencias, como si lo que nos ha sucedido definiera quiénes somos. Pero en realidad, nuestras experiencias no son lo que nos define. Somos mucho más que nuestros errores, nuestras pérdidas, nuestras luchas. Somos seres en constante evolución, con la capacidad de renacer en cada instante. Cuando dejamos de identificarnos con lo que nos ha hecho daño, comenzamos a vernos a nosotros mismos con una nueva perspectiva. Ya no somos las cicatrices del pasado, sino las posibilidades infinitas del futuro. Es importante recordar que sanar no es un proceso lineal. Hay días en los que sentirás que has dado un gran paso adelante, y otros en los que el dolor parecerá volver con más fuerza. Esto es completamente normal. La curación no se trata de eliminar las emociones dolorosas, sino de aprender a vivir con ellas sin que nos controlen. La clave está en no identificarnos con esas emociones. Cuando las dejamos fluir sin resistencia, sin intentar detenerlas ni cambiarlas, se disipan más rápidamente. Es el aferrarnos a ellas lo que las hace perdurar. Cuanto más tratemos de controlar nuestras emociones, más nos atraparán. Cuanto más tratemos de ignorarlas o negarlas, más poder tendrán sobre nosotros. La sanación también implica aprender a amarnos a nosotros mismos. No podemos esperar que otros nos curen, ni podemos depender de las circunstancias externas para encontrar paz. La paz interior proviene de dentro, de la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Si seguimos siendo duros con nosotros, si seguimos reprochándonos por lo que no hicimos o por lo que hicimos, nunca podremos sanar completamente. Es importante darnos permiso para ser humanos, para cometer errores, para aprender y crecer. El amor propio no significa ser perfecto, sino aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y defectos, y seguir adelante con compasión hacia nosotros mismos. A veces, la solución a nuestro sufrimiento no está en buscar respuestas, sino en aprender a vivir con la incertidumbre. La vida no siempre nos ofrece explicaciones claras ni soluciones inmediatas. Hay momentos en los que simplemente tenemos que aceptar que no sabemos, y eso está bien. La incertidumbre es parte de la vida, y aprender a estar en paz con ella es un paso fundamental hacia la sanación. En lugar de tratar de controlar todo lo que sucede, podemos aprender a soltar las expectativas y abrazar lo que venga con apertura y confianza. El futuro es incierto, pero eso no significa que no podamos encontrar paz en el presente. Al soltar lo que ya no nos sirve, también liberamos espacio para nuevas experiencias, para nuevas oportunidades de crecimiento. Cada vez que dejamos ir algo del pasado, creamos un espacio vacío que puede llenarse con algo nuevo. Este vacío no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar. Es el terreno fértil en el que pueden germinar nuevas semillas de paz, amor y gratitud. Cuanto más vaciamos nuestra mente y nuestro corazón de lo que ya no necesitamos, más espacio hay para lo nuevo, lo fresco, lo desconocido. No estamos condenados a vivir en el pasado ni a cargar con el peso de lo que hemos perdido. Al contrario, estamos llamados a vivir con una conciencia más profunda, a abrazar el presente y a permitir que nuestra vida fluya con la misma naturalidad que el río sigue su curso. El agua del río no se aferra a lo que ya ha pasado, ni se detiene a lamentar lo que se ha ido. Fluye, avanza, renueva. De la misma manera, nosotros también estamos llamados a fluir, a seguir adelante, sin importar lo que el pasado haya dejado atrás. Porque lo que está por venir es siempre más grande y más hermoso que lo que ya se fue. En el camino hacia la sanación, hay algo fundamental que debemos aprender: la importancia de estar presentes. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde la mente tiende a vagar entre el pasado y el futuro, atrapada en pensamientos que nos alejan del aquí y ahora. La ansiedad por lo que podría suceder y la tristeza por lo que ya sucedió nos roban la paz que solo se puede encontrar en el presente. Y es que, por más que intentemos cambiar el pasado o predecir el futuro, lo único que realmente tenemos es este instante, el único tiempo real en el que podemos actuar, sentir y ser. Por eso, el primer paso para liberar nuestro sufrimiento y comenzar a sanar es aprender a regresar al presente, a aceptar lo que está ocurriendo ahora mismo, sin intentar cambiarlo ni resistirnos a él.
La resistencia al momento presente es una de las principales causas de nuestro sufrimiento. Muchas veces, nos aferramos a la idea de que las cosas deben ser diferentes, que debemos ser diferentes. Deseamos que las circunstancias cambien, que el dolor desaparezca, que todo encaje en nuestras expectativas. Pero cuanto más luchamos contra lo que es, más nos hundimos en la frustración y el malestar. La verdadera liberación comienza cuando dejamos de resistirnos a lo que es, cuando aceptamos la vida tal como viene, con sus altos y bajos, con sus momentos de calma y de tormenta. Al aceptar lo que está sucediendo en este momento, sin juzgarlo ni desear que fuera distinto, comenzamos a liberarnos de la carga emocional que nos mantiene atrapados. Esto no significa que debamos resignarnos a vivir en la adversidad o dejar de luchar por lo que queremos. La aceptación no es pasividad. Aceptar el presente significa reconocer que, aunque no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo responder a ello. Podemos elegir ver las dificultades como oportunidades de aprendizaje, podemos elegir ver los retos como momentos para fortalecer nuestro carácter. La aceptación es una invitación a vivir con plena conciencia de lo que estamos experimentando, sin negarlo ni tratar de evitarlo, sino abrazándolo con compasión y sin juicio. El acto de soltar es, a menudo, uno de los más difíciles de realizar, especialmente cuando se trata de dejar ir emociones, personas o situaciones que alguna vez fueron significativas para nosotros. Sin embargo, este proceso no es un acto de renuncia ni de debilidad. Soltar no significa que estemos perdiendo algo, sino que estamos liberándonos de aquello que ya no contribuye a nuestro bienestar. Cuando nos aferramos a algo que ya no tiene cabida en nuestra vida, lo que estamos haciendo es aferrarnos al sufrimiento. El apego al pasado, a las personas o a las circunstancias nos impide avanzar, nos impide ser quienes estamos destinados a ser. En realidad, cuando dejamos ir lo que nos limita, estamos abriendo la puerta a nuevas posibilidades, a nuevas experiencias que pueden ser mucho más enriquecedoras y alineadas con nuestro verdadero ser. Es importante entender que, al soltar, no estamos rechazando lo que hemos vivido ni lo que hemos aprendido. Las experiencias del pasado, incluso las dolorosas, son partes esenciales de nuestra historia. Nos han moldeado, nos han enseñado lecciones valiosas y nos han permitido crecer. Soltar, entonces, no es negar el valor de lo que hemos vivido, sino reconocer que, en este momento, ya no necesitamos cargar con ese peso. La sanación no consiste en olvidar el pasado, sino en integrar lo aprendido sin que eso nos impida vivir plenamente en el presente. Además, soltar también implica abandonar el control. La vida no siempre sigue el camino que hemos planeado, y a menudo, las expectativas que tenemos sobre cómo deberían ser las cosas nos conducen a la frustración y al sufrimiento. Al intentar controlar todo, creamos una resistencia innecesaria que nos impide fluir con la vida. La verdadera libertad llega cuando aprendemos a soltar ese control y a confiar en que, aunque no todo depende de nosotros, todo tiene un propósito. En lugar de tratar de forzar que las cosas se alineen con nuestra visión, podemos aprender a estar abiertos a lo que la vida nos trae, confiando en que cada experiencia, cada evento y cada encuentro tiene algo que enseñarnos. Una de las claves para vivir una vida más plena es entender que no todo en nuestra vida está bajo nuestro dominio, pero eso no nos hace menos responsables de cómo elegimos vivir. Hay muchas cosas que simplemente no podemos controlar, como las acciones de los demás, los eventos del mundo o incluso algunas circunstancias de nuestra propia vida. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta a esas situaciones. Podemos elegir cómo interpretar los desafíos que enfrentamos, podemos elegir cómo reaccionar ante la adversidad. La verdadera paz no viene de la certeza de que todo saldrá bien, sino de la confianza de que, pase lo que pase, seremos capaces de lidiar con ello. Y esa confianza se cultiva a través de la aceptación, de soltar la necesidad de controlar y de permitirnos ser vulnerables, sabiendo que todo lo que experimentamos forma parte de nuestro crecimiento. La mente, en su afán por protegernos, a menudo crea historias que nos mantienen en un estado constante de alerta, preocupados por lo que podría pasar o por lo que ya sucedió. Pero estas historias, lejos de ayudarnos, nos mantienen atrapados en una prisión de pensamientos que nos alejan de la realidad del momento presente. La verdadera liberación llega cuando dejamos de identificarnos con esas historias.
No somos nuestras emociones, no somos nuestros pensamientos ni nuestros recuerdos. Somos seres conscientes, capaces de observar lo que sucede dentro de nosotros sin dejarnos arrastrar por ello. Al tomar distancia de nuestros pensamientos y emociones, comenzamos a experimentar la vida de una manera más profunda, más auténtica, más liberada. El primer paso para romper con este ciclo es darnos cuenta de que no estamos condenados a vivir atrapados en la repetición de los mismos pensamientos y emociones. Podemos elegir, en cada momento, soltar lo que nos limita y abrazar lo que nos permite crecer. La vida es un proceso constante de renovación y transformación. Así como la naturaleza sigue su ciclo de estaciones, nosotros también estamos destinados a pasar por diferentes fases. Algunas de crecimiento, otras de descanso, algunas de aprendizaje y otras de liberación. Cada fase tiene un propósito, y todo forma parte de un plan mayor que no siempre entendemos en su totalidad, pero que nos lleva a lugares donde podemos encontrar paz y propósito. Al aprender a soltar, a estar presentes y a confiar en la fluidez de la vida, descubrimos una fortaleza interna que no depende de las circunstancias externas. Esta fortaleza no se mide por nuestra capacidad para resistir el dolor o para controlar lo que sucede, sino por nuestra habilidad para aceptar lo que es y para seguir adelante con valentía, sin importar los desafíos que enfrentemos. La verdadera fortaleza está en la capacidad de soltar lo que no nos sirve, de vivir con autenticidad y de abrazar el cambio como parte natural de nuestra existencia. Cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que la vida no es algo que debemos controlar, sino algo que debemos vivir con plenitud y apertura.